Insúa, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien expondrá sobre situación de la rabia, pequeños animales de la Provincia de Buenos Aires, problemas y desafíos, control de foco. Iván Insúa es médico inmunólogo recibido en la UBA, especialista en epidemiología de campo de la Universidad de Tucumán. Además es magíster en Ciencias, Salud Pública y Epidemiología. Insúa es actual director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ex coordinador de monitoreo e investigación en Cuenca de la ACUMAR. Por otro lado, es punto focal suplente por Argentina del Grupo Técnico de Promoción de la Salud y Acción sobre los Determinantes Sociales, la Salud de la UNASUR. Referente de investigación por el Ministerio de Salud de la Nación ante la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Mis disculpas a las autoridades por llegar un poquito tarde, pero bueno, puede fallar el tránsito. Mis saludos a las autoridades de la OIE, a las autoridades del Colegio de Veterinarios. Supongo que son todos veterinarios, o es un prejuicio mío. ¿Hay médicos? Sí. En mi caso particular perdí esa condición por hacer epidemiología, lo cual modificó totalmente mi panorama y la visión del mundo, y de alguna manera también busco presentar esa mirada en esta presentación, que me parece importante. Saludo también a los centros de zoonosis, porque he visto algunas camperas, así que bienvenidos a todos y gracias por la invitación. Por lo tanto, la idea es desde esa mirada. Nosotros estamos asistiendo, por lo menos como ya tuvimos reuniones previas, tanto con el Colegio Veterinario como con Agroindustria, un cambio en el modelo de gestión de nuestra dirección de epidemiología, que incluye un cambio en la mirada. Ok, o sea que creía que funcionaba. Ok, y que por otro lado no solamente es un cambio en el modelo de gestión, sino también es un cambio en la manera de mirar la situación, no utilizando lo que aprendimos en toda nuestra formación, que es o un pensamiento causal, o un pensamiento lógico, o un pensamiento reduccionista, sino ampliando ese marco conceptual y tratando de ver toda la red de problemas, o toda la red que integra un determinado problema, y que de alguna manera también parte de un supuesto en que la modificación en un punto genera una modificación a veces no prevista en el resto de la red. De alguna manera la idea es mostrar esto. Por eso el compromiso en común, a ver si, para mí la reunión estaría centrada en qué deberíamos recordar, qué deberíamos interpelar o qué deberíamos proponer, pero también como una perspectiva de lo que quiero plantear y entendiendo la perspectiva de todos los actores que integran el problema rabia en Provincia de Buenos Aires y por supuesto en la red mucho más amplia que involucra tanto a los otros gobiernos provinciales como al nacional como a los internacionales. No podemos perder de vista eso, nosotros no estamos fuera de esa red. La provincia de Buenos Aires tuvo el mayor foco de rabia urbana desde 1806, en las primeras invasiones inglesas. Pude recurrir a un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, porque mi formación no es veterinaria, pero sí vengo de formación en el Hospital Muniz, en donde de ahí aprendí que lo primero que me dijeron era que los veterinarios tenían muy buena formación en epidemiología, así que creo que nos podemos llegar a entender desde ese punto de vista. Y el que lo planteó fue por lo menos quien consideré maestro, el jefe de servicio de enfermedades tropicales del Hospital Muniz, Olindo Martínez, doctor y catedrático Olindo Martínez. Algo se me quedó. Buenos Aires fue la primera ciudad en el mundo fuera del Instituto Pasteur de París en que se produjo la vacuna antirrábica según el método Pasteur, o sea, tenemos antecedentes muy importantes.
Pero a pesar de eso, en 1940, el doctor Serres, a propósito de la inauguración de un busto en la Universidad de Veterinaria, comentó y lamentó las deficiencias en acciones preventivas, educación sanitaria y legislaciones claras y precisas, a pesar de ser el primer país en tener el desarrollo de vacuna antirrábica según ese método Pasteur. O sea que no solamente la existencia del biológico o la existencia de la tecnología eran importantes, sino también empezar a acordar algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto, tanto las acciones preventivas, educación sanitaria y legislaciones claras y precisas, para lo cual la red se va incrementando para que algo funcione. No estamos muy lejos hoy de esto, para ser franco. Y también es importante plantear que durante 1976 el territorio de la provincia de Buenos Aires registró este número de casos de rabia animal y 13 decesos humanos, en donde el último registro canino, según lo que yo encontré, figura en 1984, aparte del registro del felino en la costa en el año 2017-2018, que de alguna manera eso gatilló a través de los medios de comunicación una corrida en la búsqueda del murciélago y de alguna manera mejoró, como dijeron, la sensibilidad en la notificación. Nosotros, como ya lo plantearon antes en una reseña muchísimo más completa que la que voy a hacer yo al respecto, carecemos de casos de rabia humana, lo que no significa que no podamos estar en riesgo. Por lo tanto, de donde lo vemos, este plan estratégico global para poner fin a muertes humanas por rabia mediados por perros es una oportunidad, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, y es una invitación a todos los actores para evaluar los riesgos, pero también porque esos riesgos continúan. ¿Por qué esos riesgos continúan? Si nosotros no podemos entender por qué esos riesgos continúan, no lo vamos a poder modificar ni corregir. Y yo, como Ministerio de Salud o Dirección de Epidemiología, a pesar de tener a cargo el área de plagas, control de vectores y la zoonosis, tanto humanas como rurales, yo no lo puedo hacer. Solo no lo puedo hacer. Es mi primera interpretación. Por otro lado, también identificar en esto, evaluación de riesgo y el porqué de la continuidad, el papel que juegan todos los actores, porque es importante. Hacia eso va el enfoque. Por lo tanto, el enfoque es mostrar perspectivas que puedan dar explicación a la continuidad de esos riesgos y no una crítica, solamente poner en claro las perspectivas. Pero también es entenderlo como un problema de salud pública, y un problema de salud pública debe juntar en un espacio mucho más allá que veterinarios, sino todos los actores que están involucrados en este proceso, para poder plantear o poder explicar por qué el médico hoy no lo identifica como una prioridad de salud pública. No identifica como una prioridad de salud pública el notificar el dengue, o el notificar el hanta, o notificar la hidatidosis, o notificar la rabia animal, o ante el accidente potencialmente rápido. Por eso, desde ese punto de vista, entenderlo como un problema de salud pública va más allá de mi espacio de gestión desde una dirección de epidemiología. Y me parece que ese nexo con actores es fundamental para entender dónde se encuentran los problemas y buscar resolverlos entre todas las redes. ¿Vamos bien hasta acá? Como bien está planteado en el Plan Estratégico Global, es una enfermedad prevenible por medio de 3 efectivas y probadas intervenciones. La primera de ellas es el conocimiento que permita comprender de cómo se debe prevenir la rabia en los animales, cuándo sospechar la rabia y qué hacer en caso de mordedura. Desde ese punto de vista, entre muchas otras actividades, para el Día del Animal se realizaron actividades en 33 partidos del conurbano bonaerense, en donde se habló de tenencia responsable, vacunación, prevención de accidentes por mordeduras, entre otras cosas. Y en donde participaron también diferentes actores. Y en algunos de esos espacios también participaron los círculos de veterinarios en estas campañas para el Día del Animal.
la profilaxis post-exposición. Se planteó recién una cuestión relacionada a una falta de vacunas. Y en la cadena de sucesos, utilizando el pensamiento lógico y el pensamiento causal, se venía de una indicación de profilaxis post-exposición que llegó en algunos municipios del conurbano bonaerense a implicar al 100% de los mordidos, o sea, al 100% de los mordidos, indicación médica. Una locura, porque de alguna manera yo estoy permitiendo, porque digamos tengo una responsabilidad técnica, tengo una responsabilidad social y tengo una responsabilidad de funcionario público, que pueda exponerse innecesariamente a una inmunización que esa persona no necesita. Esa introducción de la VeroRap generó, a mi interpretación, y está abierta a quien pueda saber muchísimo más que yo, porque le dije soy epidemiólogo, ni veterinario ni médico, generó que las áreas de zoonosis recibieran más inversión, más atención de la que en realidad necesitan. Porque a partir del 84 hacia adelante, todo ese espacio de salud pública, como la gran mayoría de espacios de salud pública, empezó a declinar, empezó a no percibir financiamiento, empezó a las cantidades de móviles que había en esa época por gente que presenció ese brote de rabia en animales, fue degradándose hasta llegar de alguna manera a la situación en la que se encuentran hoy las áreas de zoonosis y las áreas de, fundamentalmente, lo que tiene que ver con los niveles provinciales. Son tanto zoonosis urbanas como zoonosis rurales. Más un problema en el propio sistema de gestión o la propia mirada que se tiene sobre determinada zoonosis, en donde no está integrada en esa mirada la articulación salud humana y salud animal. No está integrada. Hemos discutido 1000 veces con Gustavo Martínez, donde por ahí las invitaciones a determinados encuentros están relacionados entre veterinarios y en donde lo que tiene que ver con salud humana no está integrado. De hecho, esta es la segunda reunión grande en estos 4 años de gestión en la cual participo. Y es importante tener en cuenta eso. Necesitamos tener médicos acá adentro, como también necesitamos tener a otros actores adentro para poder entender que estamos frente a un recorte de la realidad. Y el reduccionismo funciona para algunas cosas, el pensamiento causal funciona para algunas cosas, el pensamiento lógico funciona para otras cosas, pero bajo ningún punto de vista, ninguno de esos 3 pensamientos va a resolver todos los problemas, menos el este. ¿Qué hicimos nosotros? La provisión de vacunas por parte de, digamos, de la DICEI, de Nación, no fue, digamos, inmediata, sino que fue paulatinamente en descenso cuando comparábamos las vacunas planificadas versus las vacunas entregadas. Pero la utilización fue increyendo. En el año 2017 se utilizaron aproximadamente 100.000 dosis de VeroRap en toda la provincia y la proyección para el 2018 era de 135.000 dosis. O sea, la cuestión iba empeorando de donde yo lo veo. Porque se supone que lo que debemos estar preparados a nivel territorial es buscar el perro que mordió al mordedor, ponerlo en observación. Todo lo que los lineamientos para el funcionamiento de las áreas de zoonosis municipales debieran hacer. Pero pueden. En función y en esa dirección nosotros hicimos una prueba, hicimos una encuesta rápida en una región sanitaria, que voy a después mostrar los resultados de eso, para tener un panorama de la situación. A pesar de eso, lo que nosotros cuando vimos esa señal de disminución, lo que nosotros hicimos fue, ya en el año 2017, iniciar con el Instituto Biológico la compra de tambores para que el proceso de calidad se haga sobre una mayor cantidad de vacunas.
y de esa manera poder producir, liberar más y poder producir mucho más, a pesar que la recomendación internacional era dejar de producir la Fuensalida Palacios. Recomendación que es totalmente aceptable, que es totalmente respetable y donde la mejora científica y de producción es necesaria. Pero para eso debe asegurarse, hasta que ese desarrollo se produzca, proveer. Nosotros no solo no dejamos de producir, sino que aumentamos al 100% las dosis en provisión de vacunas Fuensalida Palacios de uso humano, pero también pudimos armar un stock de VeroRap para cubrir los accidentes potencialmente rábicos hasta fines de 2019. A nosotros nos pareció una oportunidad la falta de vacunas, porque necesariamente teníamos que obligar a que el veterinario del municipio se comunique con el médico. Y en algunos municipios, quienes indicaban esa protección post-exposición no eran médicos. Por ejemplo, se generó una disposición para que la decisión si se hacía la profilaxis o no fuera de manera conjunta entre el médico y el veterinario. Eso de alguna manera bajó al 50% la cantidad de prescripción de profilaxis post-exposición. Para lo cual, eso es muy importante porque de alguna manera la población no estaba expuesta al riesgo de una sobreindicación total y absolutamente lógica, total y absolutamente comprensible, en donde cuando los profesionales médicos ven que algo no funciona deben cubrirse hasta que ocurre un ESAVI, y ese ESAVI puede mostrar que la indicación no fue adecuada, porque no creo que un médico pueda plantear nada de un animal, de un perro, nada, no puede plantear ninguna característica que ustedes pueden conocer, no está formado, tampoco tiene por qué. Y esa decisión conjunta no solo involucra dos áreas de la salud pública, sino que aparte también involucra un sistema de comunicación que no ha funcionado en todos estos años. Si no, no tendría un municipio de región quinta que al 100% de los mordidos sean el 100% de indicación de profilaxis post-exposición. Esto nos llevó, y Gustavo corregime si me equivoco, a disminuir la utilización de profilaxis post-exposición al 50%. ¿Es así? Ok, me dice que sí. Respecto de vacunación canina, también se aseguró la provisión de vacunas Fuensalida Palacios de uso veterinario cuando se elaboraron en 2019 760.000 hasta septiembre. ¿Es así? Igual si me equivoco me corrijo. Y se entregaron 531.000 dosis en el primer semestre. Y se utilizaron en el primer semestre aproximadamente 331.000 dosis. Las coberturas de vacunación canina son bajas en el país y también son bajas en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros también tenemos que colocar un pensamiento estratégico en donde poder mirar riesgos y tomar decisiones desde el punto de vista de esa evaluación de riesgo. Y si nosotros sabemos que la rabia es aérea en la Argentina y fundamentalmente en nuestra provincia, entonces debemos tratar de asegurar que esos municipios en donde tengan caídas de murciélagos positivos, la cobertura de vacunación no pueden estar por debajo del 70% de acuerdo a lo que se plantea inclusive en el mismo plan estratégico. Cosa que no ocurre. Por varios motivos. Primero porque no tenemos certeza de cuál es la cobertura global, como tampoco tenemos certeza en la vacunación humana de cuál es la cobertura que pueden tener privados y públicos. Primera cuestión. Segunda cuestión es lo que tiene que ver con la vacunación humana, de las vacunas de calendario. Ningún municipio en su momento, por lo menos en el 2017, hasta cuando
el área de inmunizaciones estaba dentro de mi dirección provincial, utilizaban denominadores diferentes. Y para el caso de provincia de Buenos Aires, que hablo de lo que sé, el criterio de población canina es 1 cada 4 NBI desde el año 2010. Por lo tanto, ese denominador es año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, con una hipótesis en donde ni crece, ni disminuye, ni se muere, ni se reproduce. La población es siempre la misma. Es un dato en principio que necesitamos discutir, sobre todo si vamos a plantear ponernos a trabajar, y ya lo estuvimos conversando en su momento hace ya un par de semanas, tanto con el colegio como con la agroindustria. Necesitamos saber cuál es, porque si yo hago los cálculos tomando los datos de Santa Fe, la cantidad de caninos que tengo es menos. Son aproximadamente, aplicando un factor de ampliación que aplica Ciudad de Buenos Aires y que aplica Santa Fe, son 2.800.000 en toda la provincia, para lo cual las coberturas serían más. Si nosotros conociéramos las coberturas de vacunación de toda nuestra población, tanto humana como animal, también conoceríamos cuál es la real cobertura. Los casos de sarampión que evolucionan de forma aislada hablan que la cobertura es mayor de la que es, pero nosotros no la podemos precisar hoy con certeza. Lo mismo ocurre con la población canina. Tampoco podemos saber con certeza cuál es la real cobertura de vacunación. Lo que sí podemos plantear es que no es la que deberíamos tener. Entonces, en ese punto, ¿cómo? Las acciones de vigilancia, como os plantearon, son muy importantes de realizar. Y acá tenemos algunos ejemplos en cuál es el total de muestras y qué cantidad de murciélagos. En el año 2018, a raíz de ese caso en el felino, que no está de más destacar, que ocurrió, ese felino era de una pareja de veterinarios y el felino no estaba vacunado. Por lo tanto, el problema está difundido en toda el área de salud pública, no veterinarios, médicos, etcétera, 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 sino en toda el área de salud pública. Como así también hay médicos que no se vacunan contra la triple viral, y ahora estamos tratando de forzar esa vacunación para que no haya un brote intrahospitalario de sarampión. Por ese motivo se incrementó la vigilancia. Fíjense, pasamos de 269 en el 17 a 1307. Esos dos eventos, más los medios de comunicación, hizo que se saliera casi a una búsqueda activa de murciélago. Ojalá no ocurra, pero tuviéramos esa misma intensidad de publicidad para poder aumentar la vigilancia de la toma de muestras de cabezas de animales, para saber en realidad si está circulando o no. Es lo mismo que el caso de sarampión. Si el exantema y la fiebre no es notificada por los médicos, o si los médicos solo buscan notificar sarampión, que de más está decir, el sarampión no se puede diagnosticar más, porque después de la era de post-eliminación cambió el perfil clínico totalmente, tendríamos una mejor vigilancia y podríamos saber si esos exantemas, esos sarpullidos de los chicos o de los adultos fueron sarampión o no. Por lo tanto, la vigilancia es fundamental. Y eso es lo que ocurrió. Para el primer semestre del 2019 ocurrieron 815, para lo cual nosotros suponemos que pasaremos todavía aún más el número de murciélagos que fueron analizados, y de los cuales en este primer semestre resultado positivo casi el 9%, de un total entre los últimos 15 años de 376 murciélagos. Si nosotros analizamos un poquito más y tomamos los municipios con mayor frecuencia de casos de rabia aérea en el periodo 2018-2019, vemos que en el primer semestre las tasas de cobertura vacunal no son las ideales. Y tampoco estamos diciendo que cayeron pocos murciélagos. En la barriga cayeron 24 en el periodo 2018-2019. Y en municipios de vecinos de Olavarría no realizan revisión de muestras. Entonces tampoco hay una alerta. Entonces no es solamente esa área de zoonosis, o no es solamente un determinado grupo.
es que el problema no está lo suficientemente colocado sobre el territorio de que el riesgo de que se provoque un brote en perros está vivo. Y está vivo del 84 en adelante, no se puso vivo del 2016 en adelante. Está vivo hace rato. Entonces, ¿por qué? ¿De qué manera este Día Mundial de la Rabia nos tiene que ayudar a reflexionar para ver cómo esto lo resolvemos? Puedo no plantear esto, puedo venir acá, dar los números, hacerme la culpa, pero me parece que no es la forma de resolverlo. La forma de resolverlo es tratar de mirarlo de otra manera. Y esa es la propuesta. La cobertura de vacunación en el lugar donde más murciélagos hubo, 24 total, con 14 casos de rabia en murciélagos en el primer semestre. Con 24 casos, la cobertura de vacunación en el primer semestre es del 16%. En el primer semestre, ahora seguramente es mucho más que eso. Pero es insuficiente. Es insuficiente. Hicimos una prueba piloto porque queríamos generar un instrumento. A raíz del caso de la barriga aplicamos ese instrumento en la región sanitaria. Fue expresado en porcentajes porque lo sacamos directamente de esa manera, pero hay que verlo como centros de zoonosis. Esa prueba piloto de evaluación de la estructura de gestión de zoonosis municipales. Estoy recortando el problema, estoy reduciendo el problema, porque el problema de gestión de zoonosis municipales, el problema es mucho más amplio que eso. Pero lo estamos recortando para tratar de entender los resultados y después que ustedes me permitan que lo llegue a donde me gustaría que conversemos. Secretaría de la que depende el centro de zoonosis. A ver si tengo acá cuántos, no tengo cuántos respondieron, pero respondieron aproximadamente 6 municipios. Tenemos que prácticamente de 6 en 2 municipios están por fuera del área de salud. De la misma manera que en un caso el médico es un director y la profesión de quien ocupa la jefatura, el 40% de esos 6 es médico y el resto veterinario. Lo cual no me parece mal ni bien. Es solamente una descripción. No cuenta con gabinete etológico ninguno, por lo tanto desde este contexto ponernos a hablar o de una tenencia responsable o de poder recuperar los perros mordedores se hace complicado en esta región sanitaria. Prácticamente no poseen 4 municipios vehículos, para lo cual se complica. La cantidad de vehículos propios está acorde a sus necesidades, no prácticamente en el 80% de los entrevistados. No hay vehículos en el 80% adaptados para el transporte de animales. No es suficiente en la gran mayoría de los municipios la cantidad de veterinarios, profesionales veterinarios que hay. Como por otro lado, en algunos hay médicos y técnico bromatólogo en el resto de la mitad de los que respondieron. Sí cuentan con personal no profesional. Respecto del accidente potencialmente rábico, el 80% no cuenta con un área humana para atención de personas mordidas. Si esa área humana está descentralizada, se divide entre el hospital y el centro de salud. No está dentro del área de zoonosis, para lo cual puede haber un problema de gestión de la comunicación si eso no se arma o no se trabaja. ¿El área humana está a cargo de un médico? En uno no. No preguntamos qué. Se coordinan con ficha de notificación las agresiones a animales sospechosos de rabia o a través de una reunión o llamada telefónica. Y respecto a la intervención territorial, se utilizan medios como redes sociales, captura y vigilancia durante 10 días, o personal de salud de zoonosis y controlador municipal, o por los datos de pacientes para buscar al animal. En 4 municipios cuentan con personal idóneo para la búsqueda. En 2 no tienen movilidad para realizar la búsqueda. ¿Y por cuánto tiempo realizan la búsqueda? 1 lo realiza 10 días, 2 lo realizan durante 10 días
Uno lo realiza un municipio durante 2 o 3 días y 2 más o menos una semana. No cuentan en 2 municipios con personal entrenado para enlazar animales, perdón de nuevo. De la misma manera que si encuentran al animal donde realizan la observación, prácticamente está dividido de manera similar los 6 municipios entre centro de zoonosis, albergue canino, aislado en el refugio u hogar de canes. En el 70%, 60% tiene jaulas, en el resto no. El número de jaulas en el 80% es acorde a las necesidades. Y respecto de las acciones de vigilancia, prácticamente las 3/4 partes, 4 de los 6 municipios, no cargaban en el momento de realizar la encuesta el accidente potencialmente raro. Preguntamos por qué. No tienen usuario. Okay. Mala mía. No estoy atento a que esa persona tenga la capacitación para poder entrar al SNBS y poder capacitar. Ya hicimos el cambio en el área de CISA y SNBS y colocamos personal entrenado con otra mirada para empezar a corregir este problema que se replica en la gran mayoría de los laboratorios de referencia provinciales. Una cuestión que es más complicada es que en 4 desconocían que había que cargar el accidente potencialmente rápido. Si yo no tengo informado que tiene que cargar el accidente potencialmente rápido, no se entera nadie en la provincia, salvo esa persona o ese municipio, que hay un accidente potencialmente rápido. Sin embargo, a pesar de ese problema, nunca dejaron de llegar las vacunas que se requerían cada vez que se solicitaran. Lo que hablaba más de una vía informal que de una vía formal, que también forma parte del problema, de la rabia en la provincia de Buenos Aires, como riesgo, no como hecho aún. O se devuelve al centro la información, en un caso. Pero básicamente en 4 de esos 6 municipios desconocían que había que cargar APR. Mala nuestra también, la compartimos. ¿Cuenta con laboratorio? La mitad sí, la mitad no. ¿Cuenta con heladeras para vacunas y muestras? La mitad sí, la mitad no. 3 sí tienen, 3 no tienen. ¿Cuentan con sala de necropsia para extracción de muestras? No al 100%, para lo cual también de alguna manera asumo que tampoco tienen las condiciones básicas para hacer castraciones en esos 6 municipios. ¿Qué muestras se envían? Obviamente las predominantes son murciélagos y en una menor cantidad gato y perro. De esos 6 municipios, solo 2 enviaban gato y perro. Enviaban gato y perro y murciélago, que enviaban 3. 3 municipios enviaban esa. ¿Cómo derivaban las muestras? O movilidad propia o a través de comisionistas y el control poblacional de caninos. Acá están los números de los municipios, la cantidad de castraciones que realizan mensualmente, campañas de castración en otros puntos del municipio y también realizan actas de infracción. El 100% de campañas de castración en otros puntos del municipio. El 70% cuenta con sistema de adopción propio y el 100% aparte cuenta con sistema de adopción externa. El 80% no tiene atención veterinaria clínica. Yo creo de alguna manera que es la realidad de la zoonosis. Nos hemos encontrado un par de veces y hemos encontrado este problema. No sabemos cuál es el problema que puede tener el área no del Estado, en el sentido de la comprensión reducida de lo que es Estado, de cuál es la situación o de vacunación o las condiciones en el espacio público y privado. Porque entendemos que una responsabilidad compartida nace de ese trabajo, de saber cuáles son los problemas y ver de alguna manera cuáles son las prioridades no compartidas que tienen todos los actores. ¿O a dónde colocan las prioridades? Lo hemos conversado, estamos totalmente de acuerdo. El tema es que para poder resolver el riesgo y cortar con la perpetuidad de esos riesgos desde el año 84 en adelante, lo tenemos que hacer de otra manera. Por lo tanto, es importante que ustedes piensen desde entender
Lo que quiero mostrarles desde la perspectiva de cada uno, no de ustedes, sino de los actores que están involucrados en esto. No desde una crítica, sino desde una perspectiva que explica que básicamente no tenemos prioridades compartidas y que el plan para el 30 sin rabia humana va a tener que empezar por tener una cobertura de vacunación muy por encima de la que tenemos. Vamos a tener que tener una población de médicos, de veterinarios, una población a la cual nosotros asistimos, instituciones, establecimientos escolares, establecimientos educativos, medios de comunicación, articulación, nación, provincia, regiones, municipios, para poder resolverlo, porque de otra forma no lo vamos a poder resolver. De hecho, en la reunión, lo dije en modo de chiste o no, pero si hay un caso de rabia humana, no quedamos ninguno, ninguno. Y en el municipio donde ocurra tampoco va a quedar nadie, porque es un fracaso, un caso de rabia humana, pero ese fracaso comienza mucho antes, como los accidentes de avión. Hay muchas señales de incidentes en las cuales hay que ver cómo se resuelve, porque ninguna parte por separado lo va a poder resolver. Desde el 84 hasta ahora estamos acá en esta situación. Por lo tanto, todo lo que hayamos hecho no alcanzó. Y no va a alcanzar, pero creo que es por la mirada en donde posiblemente nos propongamos, y me incluyo yo dentro de esto, ¿no?, prioridades que tienen que ver más con mi área de epidemiología que con la resolución global del problema. En el año 2016-2017, no recuerdo bien, que fue la primera reunión que asistí en la Facultad de Veterinaria de La Plata, se genera un sistema de notificación de enfermedades de notificación obligatoria, veterinarias, la cual acompañé, pero donde también expresé desde mi epidemiología, sin ser veterinario, la visión de lo que era una sola salud. Planteé que tenía que haber salud animal dentro de los centros de salud humana. Eso fue lo que dije. Es necesario que se integre, sin tener la concepción de una sola salud, no en el 2016 no la tenía, a través de salud animal en el centro de salud humana. En diciembre de 2016, el colegio expresa una preocupación mediante carta al gobernador donde centra la preocupación del rol de proteccionista, y está correcto, porque todo eso ha traído un problema que les planteé que es insolucionable. No tiene solución. Cuando un problema no tiene solución, también no tiene solución porque la mirada que se aplica es la que termina haciendo que uno espere generar un cambio diferente cuando se aplica siempre lo mismo. Requiere otra mirada para poder resolver ese problema, porque también ese problema lleva a que haya lo mismo que planteó Serres, creo que lo digo bien, problemas hasta legislativos, choques en donde los proteccionistas pueden buscar colocar una ley pero se olvidan de la salud pública, y nosotros como salud pública podremos querer conversar o no, o pelear con ellos. He estado con todas las proteccionistas de la provincia de Buenos Aires, con todas, y los odio, y lo que les hace que los odio, los veterinarios. Ya lo saben. Okay. Hay historia atrás de eso, no es momento de contar esa historia, pero hay historia atrás de eso. Yo cuando era pibe, nací en el 57, tengo 62, escondíamos a los perros. Solamente por ver cómo los enlazaban, los tiraban adentro, y para nosotros era meter una cámara de gas. Entonces digo, ya pasó ese tiempo, pero hay una historia para que ese tipo de cosas ocurran. De alguna manera tenemos que empezar a volver a mirar las cosas de otra manera. Ese es el espacio que yo entiendo desde la Dirección de Epidemiología que con mis áreas de zoonosis urbana debemos incorporar. La salud humana dentro de los servicios de veterinaria y la salud animal dentro de los servicios de salud humana. No es un problema ni de veterinarios ni de médicos, es un problema de salud pública, y eso involucra absolutamente a todos. Es cierto, en realidad en 2016 la rabia no era una prioridad, sin embargo las coberturas de vacunación animal eran tan malas o un poquito peores que las que podemos llegar a tener ahora, pero el riesgo aún estaba acá. En diciembre de 2018
hay una carta enviada a la gobernadora para alertar sobre falta de vacunas preventivas en rabia humana. Y nosotros ya habíamos comprado para poder aumentar la producción. No íbamos a recibir la cantidad, pero el problema no era la falta de humana. El problema era que no se buscaban a los perros. Lo que implica que el problema es peor, porque dejo en la calle un perro que ya, si aplico, supongo que tiene rabia. No lo busco, para lo cual puedo generar un brote de rabia y puedo generar un brote tanto en animales como en personas. No van a poder justificar nadie el tratamiento post-exposición, ni la no búsqueda. Por eso era importante modificar esto. El problema era otro. No digo que este no sea un problema, no haya sido un problema, pero en ese momento la prioridad, si colocábamos desde la mirada de rabia, la prioridad estaba en otro lado. No hay. Perdón. Suelo. Ahora no volví a ver. En el 2018 se me presenta para la firma de la dirección, en ese momento provincial, ya era director de línea, los lineamientos para el funcionamiento de centros de zoonosis municipales, y lo conversamos con el colegio y con la agroindustria. Se planteaban en esos lineamientos que nosotros como Ministerio de Salud o como área de zoonosis o como Dirección de Epidemiología, el foco tenían que ser los perros NBI. Y si es un problema de salud pública, el problema y el foco son todos los perros que están dentro de la provincia, porque es mi responsabilidad. Y en todo caso, si me llama un juez frente a tener que explicarlo, primero que lo voy a invitar a todos que vengan conmigo, porque no voy a estar el único en eso. No tengan ninguna duda que los voy a llamar. Pero es una responsabilidad donde no se divide el espacio. El problema de salud pública ocupa todos los espacios. No se puede dividir. Lo que sí se puede dividir son los objetivos. Tenemos rabia aérea. Tenemos muy baja cobertura de vacunación en perros, no les cuento, en felinos. Y tenemos una hiperinmunización, que haciendo un cálculo, ese municipio que vacunaba o hacía tratamiento de la profilaxis post-exposición a lo largo de un año, gastaba, supongamos que la compraba el ministerio, lo pagamos entre todos, pero supongamos que lo pagaba el Ministerio de Salud de la provincia o el municipio, $800.000 por año. Y la cobertura de vacunación era el 16% de los perros. El problema más grande es lo que el pensamiento lógico, causal o reduccionista nos quiere mostrar. Después, 2019. Bueno, hay una normativa, creo que se dice así, de cuáles son, a través de un manual del Ministerio de Agroindustria, de un manual de definiciones, funcionamiento y condiciones sanitarias para la práctica de esterilizaciones en quirófanos móviles dentro del ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires. Es correcto porque se plantea por un problema, pero también es un problema que uno necesita conversar o discutir, porque no estamos midiendo el impacto de esto. Cuando yo utilizo el pensamiento de redes y pienso que cualquier cosa que haga me va a generar un impacto, es como la metáfora del aleteo de una mariposa puede generar un tornado en Tokio. Bueno, el consumir aceite de palma está matando especies en Asia, por lo tanto tiene alguna lógica el pensamiento sistémico para tratar de analizar el problema. Porque si esto desconozco la ley, solamente la pude acceder porque llamaron por teléfono para ver cómo hacían, para habilitar un área para realizar esto, me acercaron la normativa, y si yo tengo que hacer que los municipios tengan que certificar o aprobar esto, no creo que ninguno lo pase. Entonces está generando un problema que agrava aún más la situación.
Pero más allá de eso, no está acá visualizada una prioridad sobre la rabia. Y en eso nos tenemos que empezar a poner de acuerdo. De la misma manera que en los lineamientos para el funcionamiento de los centros de zoonosis municipales, que se presentó en el 2018, planteaba lo que les dije hace un ratito, pero creo que se me mezclaron algo. Una cantidad de personal que hoy no lo tiene el centro de zoonosis urbana. ¿Eso quiere decir que no cumplamos la ley? No, no quiere decir que no la cumplamos. El tema es que tenemos que plantear de qué manera la podemos cumplir, en función de la salud pública, no del objetivo que puedo tener yo desde mi propia organización de Estado como dirección de epidemiología. Sencillamente entender que lo que haga yo va a generar impacto, y encima, si no lo mido, es peor, porque no voy a tener conocimiento de eso. Y por otro lado, eso me abrió el camino para poder charlar tanto con el colegio como con la agroindustria respecto de un desarrollo informático para notificación de ENOC, y lo más interesante, que para cobertura vacunal para matriculados veterinarios, en los que estuvimos trabajando de alguna manera conjunta. Pero por ley nacional, los veterinarios tienen obligación de notificar en el SNBS, para lo cual un sistema de registro para matriculados que exprese como dato lo privado es espectacular, porque es la manera de poder empezar a trabajar de manera conjunta, y hacia eso es necesario hacer. Por lo tanto, como para poder cerrar de alguna mirada, una sola salud de la mirada de la Dirección de Epidemiología implica conocer, interactuar, conversar y negociar con todos los actores, porque ni los proteccionistas, ni nosotros como veterinarios privados o como veterinarios públicos, ni las salas de zoonosis sola, ni la Dirección de Epidemiología o el área de zoonosis de nación o de provincia van a resolver el problema, porque el problema es mucho más amplio, porque la gente va al hospital a ver a un médico y le exige que le aplique el tratamiento post-exposición, cuando en realidad debiera llegar mejor formada o mejor informada. Puede ser que me digan es mi obligación, o sea, tu obligación porque vos estás a cargo del área de zoonosis. Ok, sí, yo tengo una parte de esa responsabilidad. Pero en Lobos, hace pocos días, no sé cuánto hará, una semana, Gustavo, en Lobos, tuvimos una mujer que tuvo una invasión de murciélagos en la casa, mordida por un murciélago. La medicó, entre la vacuna antirrábica, la vacuna para el tétanos, la doble adultos, la mandó a la casa que en 48 horas. El área de zoonosis le avisó un día después a una epidemióloga del hospital, y nosotros pudimos intervenir a partir del tercer o cuarto día, aproximadamente. ¿No? Puede ocurrir. ¿Qué acción tomo yo? Investigar la situación. ¿Por qué ese médico tendría que haber notificado a tiempo? Porque está dentro de la enfermedad de notificación obligatoria a tiempo. Pero como nunca pasa nada. O ese veterinario tenía que haber informado aún más a tiempo. Porque si se pasaba el tiempo de poder colocar la inmunoglobulina adecuada, pero nunca pasa nada. Pero esta vez va a pasar. Esta vez va a pasar porque quiero saber más por qué ocurre eso. Entonces también tengo que asumir la responsabilidad de una acción pasiva a lo que yo tengo que entender como responsabilidad de funcionario de hacer trabajar activamente. Entendiendo toda la problemática. Entendiendo toda la problemática. Pero necesitamos actuar de otra manera. Como venimos haciendo, los riesgos continúan, se perpetúan, y en ese punto tenemos una responsabilidad que no se va a manifestar hasta que haya un caso. Cuando haya un caso, la sociedad nos va a pedir a todos una respuesta. Yo voy a estar ahí, y si no lo llaman, lo voy a llamar yo a ustedes también, para que conversemos entre todos la realidad del problema y cuál es la parte que tenemos que hacer para